y un nuevo estado de ánimo. Es ese bailecito que haces sin pensar cuando todo está controlado. Eso que sientes cuando te hacen tu día a día un poco más fácil. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Consulta condiciones en bancosantander.es. Vámonos a la feria con tu Sam, cantar, reír y bailar, o ve al coche en tu casa que ya te lleva tu Sam. Tu Sam, donde comienza tu feria. O ve al coche en tu casa que ya te lleva tu Sam. Muy buenas noches a todos los espectadores de esta noche de estado de alarma. Hoy, como todos los días de lunes a viernes, les vamos a traer a nuestros mejores invitados para hablar de la actualidad del día, tanto nacional como internacional. Como pueden ver en nuestro titular de hoy, el PSOE blanquea a Bildu, pero le sale el tiro por la culata. Entraremos sobre todo en dos temas en el día de hoy. Primero de todo en el tema de las elecciones vascas, este giro un poco argumental que ha dado, ¿no? Ya que ahora parece que el fantasma de ETA, que decía Patxi López que tanto se paseaba por el Congreso por culpa de algunos medios, yo creo que se refería, por ejemplo, a este, ¿no? Un Patxi López que en muchas ocasiones había dicho, ¿no? Pues eso, que algunos medios como EDATV tenían la culpa de pasar el fantasma de ETA por el Congreso cuando justamente era el Partido Socialista quien pactaba con Bildu, quien le daba la alcaldía de Bildu a Pamplona, en Pamplona, por ejemplo, ¿no? Y por eso hablaremos hoy del tema de las elecciones vascas, que como saben tendrán lugar este domingo 21 de abril y, como les decía, ha tomado un protagonismo bastante importante el tema de ETA, el tema de si Bildu es ETA, si Bildu condena, como ya saben evidentemente no, si Bildu condena los asesinatos de ETA y, bueno, pues todo esto está cobrando una importancia vital en las últimas horas y podría afectar a los resultados de las elecciones vascas. Y, por otro lado, la gira de Sánchez en busca de apoyos de otros países para reconocer un poco en conjunto el Estado palestino. Como saben, se reunió con los dirigentes de Noruega, parece ser que estos le dijeron que sí, luego con Portugal, que dijeron que era inadmisible, que no iban a ir tan lejos en este asunto, que no iban a reconocer Palestina, y hoy finalmente el presidente del gobierno se ha reunido con Malta y Luxemburgo para seguir buscando apoyos al reconocimiento del Estado palestino. Así, dicho esto, como les digo, tanto el tema vasco, el tema de la importancia que ha ganado ETA en esta campaña, como el tema de la gira del presidente del gobierno en busca de apoyos para reconocer el Estado de Palestina, serán los dos temas del día de hoy. Y para todo esto y mucho más, vamos a dar paso ya a nuestros invitados del día, que como siempre saben vienen de la primera mano de Noche de Estado de Alarma. Vamos con ello porque hoy, como les digo, es un día con mucha carga, como suele ser últimamente, con mucha carga de información, y para ello es fundamental tener invitados que nos ayuden que nos proporcionen puntos de vista y que nos ayuden en el día de hoy. Primero de todo, Jesús Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Ricard. ¿Cuánto tiempo sin compartir contigo un escenario de estos? Sí. Un placer, como siempre, estar aquí en esta alarma. Un placer, además, compartir también con Isabel y con Josep. Y con lo que has comentado, tenemos un guión bastante amplio y, además, temas que algunos parece que no tienen mucho que ver entre ellos, pero yo creo que sí. Y yo creo que nuestra obligación es que ver esas interrelaciones entre todo lo que ocurre en España o a veces fuera de España, pero que afecta a España, y también ver quiénes son los culpables de todo, porque las cosas no ocurren por casualidad. Del todo, nada ocurre por casualidad en este país, y lo hablaremos a lo largo del día de hoy. También les traeremos unos cuantos vídeos, ¿no?, donde podrán ver de todo esto que les hablamos, sobre todo en el titular, ¿no?, en el que de repente el PSOE blanquea a Bildu en su pasado, ¿no? Blanqueó en el pasado a Bildu, le dio la alcaldía de Pamplona, y ahí fue la famosa frase de Patxi López de que, por ejemplo, estado de alarma paseaba el fantasma de ETA por el Congreso, pero ahora parece que le puede salir el tiro por la culata, y esta presencia de ETA en la campaña le podría afectar a los resultados tanto de Bildu como del Partido Socialista. Estamos encantados también de saludar a Youssef Tensamani en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ricard. Un cordial saludo para ti, para nuestros contertulios, Isabel y Jesús, y evidentemente para todos nuestros espectadores. Un placer volver a las pantallas. Encantados de tenerte aquí. Isabel Valero, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, pues un placer estar de nuevo aquí con vosotros y con Josep y Jesús, por supuesto. Es para todos nosotros un placer teneros aquí y seguro que para los espectadores todavía más, ¿no? Y para empezar ya a tratar un poco los temas y daros paso ya a que bueno, abrir un poco el debate aquí en esta mesa, me gustaría ver unos vídeos, ¿no? En el que se verá esto que decimos tanto en el titular y como comentaba ahora en la entrada, ¿no? En el que parecía que las elecciones vascas no iban a tener ningún giro, bueno, o ningún tipo de variación en los resultados, que parecía todo bastante decidido para todos los partidos. Pero de repente ha habido un giro argumental en el que ETA ha cobrado, sobre todo también por culpa, por culpa o por causa del Partido Socialista, ¿no? Quien ha decidido, tanto que decían que se sacaba el fantasma de ETA por algunos medios en el Congreso, ha decidido sacar el tema de ETA, ha decidido que ETA y esta relación con Bildu tenía que ser un tema crucial en la campaña vasca, que le quedan ya apenas 2 días de vida, y esto podría afectar mucho, sobre todo por la poca rotundidad con la que ha condenado, o con la poca o casi nula rotundidad con la que ha condenado el candidato de Bildu los ataques de ETA, los asesinatos de ETA, lo podría salir el tiro por la culata tanto al PSOE como a Bildu, que podrían ver sus resultados disminuidos, podrían verse debilitados a nivel electoral por esta presencia de ETA y la rotundidad sobre todo con la que condenan los asesinatos. Y como les digo, al final, parece un poco paradójico, pero al final quien ha traído este tema a la mesa de la campaña ha sido el PSOE, y por eso decimos que le sale el tiro por la culata, porque al final a quien más daño le hace la presencia de ETA en la campaña es a tanto a Bildu como el PSOE, que como sabemos en los últimos años han tenido una relación mucho más estrecha de lo que nos hubiera gustado. Vamos a ver si les parece un vídeo en el debate del debate de hace un par de días, donde vimos, o incluso de ayer, en el que vimos cómo el candidato del Partido Socialista, el señor Eneko Andueza, sacó a la luz ese tema de ETA con Bildu y la poca rotundidad con la que condena los asesinatos el candidato de EH Bildu. Es el vídeo 1 para nuestro técnico y vamos a verlo para que entiendan todos ustedes, si no han visto el vídeo, el contexto del que les hablamos. Cada cosa hay que llamarla por su nombre, ¿no? Y si no tenemos ningún reparo a decir que el franquismo fue una dictadura, tampoco tenemos que tener ningún reparo a decir que ETA fue una banda terrorista. Toca deslegitimar, toca llamar a cada cosa por su nombre y a cada cual le toca enfrentarse a su pasado. ¿Por qué? Porque a las víctimas, a todas las víctimas, sin hacer ningún tipo de exclusión, les debemos el principio de verdad, justicia y reparación. Por tanto, ante cualquier vulneración de derechos humanos hay que llegar hasta el final. Hay que conocer esa verdad, esa justicia y esa reparación, y desde luego en el caso de ETA y en el caso de la izquierda abertzale creemos que todavía queda mucho por hacer. Mientras alguien no condene esa violencia, quizá pueda llegar a ser lehendakari, pero nunca será el lehendakari de todos. Pues como les decíamos, el señor candidato del Partido Socialista para ser lehendakari saca a la mesa de la campaña el tema de ETA. Isabel, hemos visto en los últimos años cómo el PSOE y Bildu se han codeado en el Congreso, se han codeado en el Ayuntamiento de Pamplona, y ahora de repente, por la justicia, por la reparación de daños, hay que condenar los asesinatos de ETA. Este giro de estrategia del Partido Socialista, ¿a qué crees que se debe y por qué llega en este momento tan final? ¿Qué buscan? Bueno, yo creo que es una estrategia más. Sabemos que el Partido Socialista usa todas las herramientas a su alcance. Si tiene que ponerse en ese momento la bandera de España, se la pone. Él lo estaba diciendo y no se lo estaba ni creyendo. O sea, yo creo que ha hecho una escenificación, un teatro, y ya sabes que, o sea, que aquí coge todo. Igual que hacen esto, mañana les apoyan si necesitan para ser lehendakari, apoya a Bildu y no hay ningún problema. Yo creo, y viendo las imágenes y viendo cómo se ha expresado, que no se lo estaba ni creyendo, es lo que te digo, si en ese momento se hubiese tenido que poner una bandera de España de 5 metros por 5, se la hubiese puesto. En este caso lo condenó, pero hay un detalle, mete a Franco, el PSOE no es nada ni nadie sin Franco. Esa es la sensación que a mí me ha dado, pero vamos, no me creo absolutamente nada, y esto es luego, si se tienen que acostar otra vez juntos, se vuelven a acostar. Es un gran punto el que sacas, Isabel, porque siempre al final tienen que meter a Franco sin que nadie les pregunte, ¿no? Al final seguramente el tema del debate era política territorial o cualquier tema de la lengua, y de repente siempre tienen
por alguna extraña razón sacar a Franco. Al final quien pasea siempre el fantasma del franquismo y de la dictadura acaba siendo el Partido Socialista. Jesús, hemos visto, como le decía igual a Isabel, ¿no?, en los últimos años una estrecha relación entre Bildu y el PSOE en el Congreso, ¿no?, donde han pactado investiduras, han pactado luego en bilateralidad el acercamiento de muchos presos de ETA, han pactado la alcaldía de Pamplona a costa de todo. ¿Y por qué ahora de repente parece como que son grandes enemigos, hacen ver que son enemigos y sacan bueno, como dicen ellos, sacan el fantasma de ETA ya a finales de campaña, y sobre todo cuando se sabe que a quien más les puede costar votos podría ser a ellos incluso? Bueno, forma parte, por supuesto, de una estrategia. No hace falta ser demasiado mal pensado, y conociendo a lo que es el Partido Socialista, el partido más criminal, corrupto y asesino de la historia de España, que si le viene bien aliarse con una organización terrorista como es ETA, independientemente de que ahora mismo con quien se alía es con el partido político Bildu, porque siempre han sido socios, desde los años 30 del siglo pasado y lo siguen siendo ahora, ¿no? Pero digo que es una estrategia porque si hacemos un poquito de memoria, no se estoy viendo, supongo que se me estará escuchando a mí. Sí, claro que sí. Sí. Vale, Sí. perdonad. Todo esto ha venido a raíz de unas declaraciones en una entrevista al portavoz de ETA, con el nombre político que queráis darle ahora, para las elecciones. ¿Dónde ha sido esa entrevista? En la SER. Sí. Maneja la SER, el Partido Socialista. ¿A quién le convenía sacar el tema de si el candidato de Bildu se tenía que mojar en un asunto relacionado con el terrorismo cuando hasta ahora no había salido ese tema por parte ni del PNV ni del PSOE? Le conviene al PSOE. ¿Por qué le conviene al PSOE? Porque cuando estaban saliendo una serie de encuestas en las cuales Bildu podía ser la fuerza más votada, eso le ponía una prioridad al PSOE, porque si el PSOE tiene que apoyar a la fuerza más votada que salga del Parlamento Vasco, tendría que apoyar a Bildu. Si apoya a Bildu, como por desgracia todos los españoles, no los que estén posiblemente oyendo este programa, que están curados de espanto, pero la mayoría de los españoles ya han asumido como que el PNV es bueno, que para mí es tan malo como la ETA, lo único que realizan papeles distintos, ya lo dijo Arzallus, aquello de que unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces. Como ya está como asimilado que el PNV es bueno, pues la gente no vería mal que el PSOE ayudara al PNV a gobernar otros 4 años en Vascongada. Pero si ganaba Bildu, el PSOE tendría que, por un lado, corresponder al apoyo que también le ha prestado Bildu en el Parlamento español y tendría que apoyar también a la lista más votada. Solución, que no sea Bildu la lista más votada. Solución, movilizar a parte del electorado a favor del PNV. Ojo, no en contra de Bildu, sino a favor del PNV. ¿Eso cómo se hace? Pues gente de la abstención que podría quedarse en su casa por aquello de que se vuelven a enterar, porque hasta ahora no se habían enterado que Bildu y ETA es lo mismo, pues pueden votar. Es más, hay mucha gente, porque el Partido Popular, por desgracia, y el PNV tienen muy pocas diferencias, igual que las tenía con la antigua Convergencia y Unión. Hay gente que pasa del Partido Popular al PNV, me refiero a votantes, con mucha facilidad, y en Cataluña de unos a otros, porque en realidad su ideología es muy similar y lo único que le diferencia es su más o menos querer quedarse en España o no. Como saben que con el PNV más o menos tienen asegurado quedarse en España, porque el PNV sabe que contra España se lucha mucho mejor desde dentro de España y se vive mucho mejor que fuera, pues entonces sabe que con este movimiento de tropas, de movilizar a la gente para que vote al PNV, el PSOE se quita de en medio ese fantasma de que sea Bildu, de momento, la fuerza más votada en Vascongadas. Desgraciadamente, lo que no nos damos cuenta es que el problema no es si Bildu es la fuerza más votada o no, y con esto termino. Desgraciadamente, lo que hemos asimilado es que Bildu sea legal. Desgraciadamente, lo que hemos asimilado es que hayamos sentado en las instituciones a terroristas. Terroristas que estaban pegando tiros hasta hace pocos años. Otegi es uno de ellos. Si Otegi no se ha presentado como lehendakari es porque sabe que su labor es mucho mejor siendo el jefe en la sombra que el cabeza visible.
pero es que hemos asimilado como eso normal. Como comentaba en el programa de la semana pasada o en el anterior, ahora no recuerdo en cuál de los dos fue, aquí, con gobernando Aznar, Josu Ternera, jefe de ETA, llegó a ser el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Parlamento Vasco, en el cual era diputado. El jefe de ETA era diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos en un parlamento. Como todo eso lo hemos asimilado, ahora no nos extraña que Bildu se presente a las elecciones. Es una victoria del terrorismo. Sí, es una victoria del terrorismo y de nuevo, vuelve a ser un tema de la ilegalización de Bildu que carece de apoyos en el Congreso y como dices, ¿no? Hace apenas unos años estaban pegando tiros en las calles y en los centros comerciales también de nuestro país. Pues que has traído aquí un asunto que me parece la gran paradoja del asunto, ¿no? Y es que al final, como hemos visto en el vídeo, ¿no? El PSOE trae a la mesa de la campaña el asunto de ETA y para hacer quedar mal a Bildu porque sabe que perfectamente no va a condenar y no cae y tampoco está en lo erróneo porque llega el candidato de Bildu y no condena para nada los asesinatos de ETA y ahí es donde se genera ese vacío. Josep, al final, como decíamos, el PSOE y Bildu han sido amiguitos en los últimos años y ahora se pegan porque más que nada, como decía Jesús, ¿no? Porque más que nada porque el PSOE no quiere tener que apoyar a Bildu después de las vascas. A mí, sinceramente, lo que diga el payaso del Partido Socialista en País Vasco me la repampinfla. Me lo paso por el arco del triunfo, pero literalmente. Porque son el mismo sinvergüenza con diferente etiqueta. Así de claro. Que luego votes a Bildu o votes al Partido Socialista, al fin y al cabo es votar a lo mismo. Lo que no es normal, igual que decía o que apuntaba brillantemente don Jesús, que lo que no es normal es que Bildu, es que ETA esté o que tenga un candidato a unas elecciones en un Estado democrático, en un país normal, en un país en el que los manicomios o los locos están en los manicomios y no están en los debates electorales, pues lo que debería pasar es que Bildu debería ser ilegalizado, pero no ahora, hace muchísimo tiempo. Desde que tienes a Maite, la portavoz de, no me acuerdo cómo se llama. Ipurúa. Exacto, la portavoz de Bildu era la que llevaba el diario Gara, era la que entrevistaba a los terroristas con las capuchas. Cuando tienes al jefe de Bildu, que es un tío condenado por secuestros y por acciones terroristas, que es, ¿cómo se llama? Otegi. Entonces, se me nota que llevo tres semanas desconectado, ¿no? Entonces, cuando tienes a estas personas manejando el panorama político en el País Vasco, es que ya estamos viviendo la anomalía. Que lo reconozcan, que reconozcan que pidan perdón, que reconozcan los asesinatos, que pidan perdón a las víctimas. Eso al fin y al cabo es circunstancial, totalmente. O sea, el núcleo de la cuestión es que ETA está concurriendo a unas elecciones en el País Vasco y está presente en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de España. Por lo tanto, un diputado de Bildu que tiene una escolta, que es un guardia civil, que ese guardia civil sabe que esa misma persona ha pertenecido a una banda terrorista, que ha matado a sus propios compañeros. O sea, ¿qué normalidad política es esta? ¿Qué normalidad de Estado es esta? Este es un Estado esquizofrénico. Y la ciudadanía, salvo unos cuantos pocos, entre los cuales están las personas que nos están viendo aquí, son las que saben estas cosas, son las que saben esta realidad y la conocen y la tienen muy bien digerida. Pero la inmensa mayoría de la ciudadanía están inmersos en una incultura política, en una dejadez en la que la gente no quiere saber absolutamente nada de política y mete a todo el mundo en el mismo saco. Es que todos los políticos son iguales, es que todos están chupando del bote, son unos corruptos todos. No, señor. No, señor. La ciudadanía tiene la obligación de tomar partido en la gobernanza del país a nivel político. El voto es muy importante. La gente tiene que saber qué es lo que está votando y la gente tiene que manifestarse y tiene que salir a las calles y gritar. Lamentablemente, la izquierda tiene un poder
de organizar manifestaciones muchísimo más amplio a la derecha. Eso es histórico, pero esto debería de acabar. Esto debería de acabar, porque la izquierda en este país está acabando con una nación, con una historia, con un legado, con una tradición, y evidentemente España está en peligro. La gente es que no lo sabe, pero España como la conocemos está en peligro. Y sobre todo cuando hablas con personas que están en el extranjero, cuando hablas con personas que están en Estados Unidos, te hablo de políticos, te hablo de periodistas, en Inglaterra, te hablo de Alemania, te hablo de incluso de Francia, que también está súper desestructurada, pero aún así no conciben, no entienden que una banda terrorista tenga un representante en unas elecciones. Cámbiale los nombres, ponle las caretas que quieras, ponles los disfraces que quieras. Pero al fin y al cabo, ETA está en las elecciones vascas y está en las instituciones españolas. Sí, tenemos el brazo político de ETA en las instituciones, en las Cortes Generales, y eso es normal que preocupe a la población al final. Pero Isabel, a mí me gustaría preguntarte, ¿crees que al final la única vía para acabar con Bildu sería la ilegalización total? Porque al final, o sea, más que esa, la pregunta sería si realmente a través de una ilegalización, por ejemplo, tras una votación en el Congreso, se acabaría de verdad el problema. ¿Crees que así se acabaría el problema? Y además, si piensas que en sí podría tener algún día los apoyos suficientes, porque sería una propuesta muy complicada de sacar adelante, ¿no? A ver, eso en el Congreso sería imposible que se votase a favor de una ilegalización. Primero hay que ir al germen, dónde nació esto, y esto tenemos que lamentablemente repetirlo muchas veces. Esto nace con la Constitución, y esto es la Constitución lo que permite que estos partidos estén. Aparte, que también ha habido una manipulación o se nos ha ido inculcando que esto es signo de una democracia avanzada. Tú le preguntas a un político del PP, a un político del PSOE, a cualquier político de un partido de los que hay en España, y te dicen que estén esta gente en un parlamento es signo de libertad, de integración, porque de eso es lo que se trata, una democracia de partidos, de la integración y no de la representación. Y te dicen que eso es señal de avance y lo que te estoy diciendo y de libertad. En 2011 el Supremo no permitió a Bildu presentarse a las elecciones, y para eso se puede leer esa sentencia en la que explica claramente la vinculación y la dependencia de Bildu con ETA y Batasuna. Bueno, pues luego, ¿quién llegó y permitió las 254 listas presentarse a las elecciones? El Tribunal Constitucional. Es decir, él cogió una sentencia del máximo órgano, que es el Tribunal Supremo, y se la pasó por el forro y permitió presentarse a Bildu. Con lo cual, a ver, es que es un tema bastante complejo, porque esto de la ilegalización nadie quiere, y menos cualquier partido político que participe de este sistema, porque todos viven de lo mismo. Y tú esto se lo dices al PP y no va a ilegalizar un partido político así. Como muy bien ha dicho Josep, es que no encaja en ninguna democracia, si realmente es una democracia, que un etarra esté sentado en un parlamento. O sea, eso no encaja. Pero eso también, ahí la responsabilidad la tenemos nosotros, que vamos a votar. O sea, bueno, los que vayan a votar, evidentemente, yo no voy, pero la gente cuando va a votar, es que es una sociedad enferma, porque ya votar a cualquier partido político, me da igual, digo PSOE, digo PP, es que ir a votar en este sistema político es realmente ponerte la soga al cuello, porque no es normal, y esto se explica muchísimas veces. Es que el tema de Bildu no es normal, pero bueno, lo que estamos viendo que forma parte de lo que es el sistema político español, y todos con su voto lo que hacen es legitimar y seguir en este mismo sistema. Pero en un Congreso, vamos, en el Congreso español va a ser imposible que se ilegalice a cualquier partido etarra, independentista, y da igual lo que sea. Date cuenta que se necesitan unos a otros para seguir en el poder, o sea que eso es imposible. Sí, imposible. Y si dices que es imposible en el Congreso, ya no imaginemos lo que sería una posible reforma constitucional, ya algo mucho más
mucho más elevado. Y hablamos ahora de que al final en España lo que nos ha quedado es que hay etarras sentados en el Parlamento, en el Congreso, y al final esto preocupa y es normal que preocupe a la población, sobre todo porque al final se ha ido legitimando a través de los años, porque es un partido al que puedes votar en todas las elecciones y es un partido que solo se presenta en 2 comunidades, pero al final obtiene una representación en el Congreso que luego decide legislaturas y decide investiduras, ¿no? Al final, con 7 votos, como acabamos de ver con Puigdemont, ha pasado veces que partidos han dependido, por ejemplo, del PNV, y son pequeños partidos, que en el caso de Bildu es mucho más preocupante, porque evidentemente tiene a gente condenada por asesinatos, secuestros y pertenecer a bandas terroristas, pero son pequeños partidos que al final acaban decidiendo legislaturas. Y repito, es mucho más preocupante en el caso de Bildu por esta casuística suya de tener a delincuentes en sus listas y que no les pase nada. Si os parece, vamos a ver un vídeo, que es el 2 para nuestro técnico, en el que se ve lo amiguitos que eran justo a finales del año pasado, perdón, lo amigos que eran tanto el PSOE con Bildu, ¿no? Es un vídeo de Óscar Puente en el que se ve cómo intenta legitimar, ¿no? Lo que decíamos ahora, legitimar a Bildu, intentando justificar su apoyo en esa moción de censura histórica ya en la alcaldía de Pamplona. Si os parece, vemos el vídeo y lo comentamos. Pero sí le voy a decir una cosa en relación con la alcaldía de Pamplona. Mire, en pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Mire, le voy a decir otra cosa. Ninguno. Yo ninguno. Ninguno, ¿no? Al final es una fuerza progresista que se puede... Es que al final, realmente el problema es que él lo intenta legitimar y ese es el problema, ¿no? Que al final él sabe perfectamente quiénes son las personas que están en estas listas de Bildu y lo intenta legitimar, pero es que realmente tiene razón. Lo intenta blanquear un poco con la cosa de que no es una fuerza progresista, pero es que al final, si es un partido que se presenta, lo puedes apoyar. Es que el problema es que se presenta y entonces lo puedes apoyar y todo se resolvería si no se pudiera presentar. Pues que el caso es ese, pero lo que vemos en este vídeo es lo amigo que era Óscar Puente, el PSOE en general, el gobierno de España con Bildu y cómo ahora Jesús intentan, bueno, romper estos lazos, hacer ver que son antónimos y que, bueno, al final todo el mundo sabe que son contrarios, pero a día de hoy se quieren hacer los amigos, ¿no? Yo esto ya no sé cómo va a acabar. Has dicho antes y tenías toda la razón del mundo, ¿no? Que al final, más que desmovilizar al propio electorado de Bildu, van a intentar movilizar a la gente, votantes del PNV, que se va a intentar quedar en casa. Y esto al final es poner un parche sobre un parche y no es que sea un mal menor, sino que es un bien muchísimo menos mayor. O sea, es una cosa un poco extraña y veremos cómo les sale, pero también les puede salir el tiro por la culata. Sí, habéis sacado temas muy interesantes. Voy a intentar sintetizar para contestar a todos. Óscar Puente, como gran amigo de Pedro Sánchez que es, no miente, cambia de opinión. Entonces, pues hasta hace poco, pues decía lo que decía de Bildu cuando le convenía justificar la traición a España que suponía que su partido, que ya es traidor de por sí, pero bueno, que a mucha gente pues todavía tiene sus dudas, esa traición que suponía que su partido apoyara a Bildu para que se hicieran con la alcaldía de Pamplona. Y ahora dice lo contrario porque tienen un candidato a las mismas elecciones que es las que se presenta Bildu o el PNV, pues digo por mencionar los que tienen más opciones de gobernar allí, y entonces tiene que decir ahora mismo el PSOE una cosa distinta, entre comillas, que están diciendo siempre lo mismo, lo que pasa es que le dan matices, ¿no? Yo, como soy el más viejo con mucha diferencia de los 4 que estamos aquí, y afortunadamente, aunque el señor alemán, como le llaman, el Alzheimer, ya me empieza a golpear, hay cosas que no se me olvidan. Entonces, ha mencionado Isabel, con muy buen criterio, que estas cosas no son solamente cosas de hoy, sino tienen una raíz, y esa raíz viene de un régimen que se ha basado siempre en el blanqueamiento absoluto de ETA. Quizás sea porque este régimen viene con el asesinato del almirante Carrero Blanco a manos de ETA. Y entonces pues se deben muchos favores, ¿no? Entre bomberos no se van a pisar la manguera. Como decía, soy el más antiguo. Yo me acuerdo, porque hay gente que se escandaliza con lo que estamos diciendo aquí. Hay alguno que dice, es verdad, porque ETA está en las instituciones. ¿Eso de cuándo está? Siempre ha estado en las instituciones. En 1981, unos meses antes del autogolpe de Estado del 23F,
los dirigentes de Herri Batasuna en la Casa de Juntas de Guernica le hacen un desplante al rey Juan Carlos de Borbón. Que lo miren, está en la hemeroteca, está hablando y le interrumpen, se ponen a cantar el Eusko Gudariat, algo que evidentemente era una especie de declaración de guerra al jefe del Estado que estaba y representando a España. Por supuesto, Juan Carlos de Borbón se cayó, como siempre, no se cayó de que se caía, sino se cayó de callarse, y entonces no pasó absolutamente nada, salvo que molestó en muchos ambientes, ¿no? Muchos dicen que fue una de las gotas que colmó el vaso para justificar ese autogolpe de Estado del 23F de 1981. Había que aparentar que se cambiaban las cosas. Pero es que cuando sigo siendo el más viejo del lugar, el mundo separatista y de izquierdas en Vascongadas, había muchos partidos. Estaba Euskadiko Ezkerra, que era la rama política, era ETA político-militar que se había formado como partido político. ¿Dónde se integró Euskadiko Ezkerra? En el PSOE. Es decir, el PSOE es ahora mismo PSOE-EE. La EE, que no busque nadie que es en el diccionario, eso lo digo yo, es Euskadiko Ezkerra, que era el partido que sale, igual que Batasuna era ETA militar, Euskadiko Ezkerra era ETA político-militar. Había otro partido que era el PNV, que se escindió y surgió Eusko Alkartasuna. Eusko Alkartasuna, que el dirigente máximo era Carlos Garaikoetxea, que llegó a ser presidente de Vascongadas, del gobierno vasco, pero se escindió y formó ese partido. ¿Dónde está ahora Eusko Alkartasuna? Pues es uno de los partidos que forma Bildu, porque Bildu no es un partido, Bildu es un conglomerado en el cual hay varios colectivos, como lo llaman ellos. Uno es un partido que es Batasuna, que ahora se llama Sortu, y otro es Eusko Alkartasuna. Estoy intentando que veáis que al final todos son lo mismo, al final todos terminan en asociaciones, llámenlas de una manera o de otra, para conseguir los mismos objetivos, que es asesinar a España. Estábamos hablando antes, para el PSOE, ETA ha resucitado, ¿no? ETA que decían que estaba muerta, que nada, ahora ha resucitado porque le conviene, pero es que ETA no mata, lo hemos dicho muchas veces, porque no le hace falta matar. Es que ahora mismo tiene prácticamente todos sus objetivos conseguidos. ¿Para qué se va a molestar? ¿Para qué va a quemar a sus militantes más activos? Hijos de puta, pero ellos los llaman así. Para gente que tenga que pasar y entrar y salir por la cárcel, justificar cómo se les amnistía o cómo se les indulta o cómo se les rebaja las penas o cómo se les acerca a sus domicilios. ¿Para qué van a tener que hacer eso? Si ahora mismo cualquier gobierno de España les va a seguir dando las cosas que tienen porque ellos han hecho esa bondad que es dejar de matar, repito, dejar de matar porque no les hace falta matar. No hay que quitarnos, y con esto termino, no hay que quitarnos de la cabeza, como decía, que es que esto viene de antaño. Aquí con ETA ha negociado todo el mundo, todo. Lo que ocurre es que algunos lo han hecho más o menos y luego han sacado pecho por haberlo hecho, y otros, bueno, pues como había que taparse las vergüenzas, pues han intentado ocultarlo o por lo menos no han sacado pecho de haberlo hecho. Pero con ETA ha negociado todo el mundo. Y ha negociado todo el mundo porque en realidad, como decía, ETA es una parte de este sistema. Una parte de este sistema que parece que es antisistema, pero ETA está encantada. ETA ha conseguido aquí todo lo que quería. Si yo tengo por ahí escrito en algunos de los artículos, en una parte de mi libro también, hablo de los objetivos que no voy a enumerar ahora, que quería ETA en los años 70 y ha conseguido prácticamente todos menos uno, es la independencia formal. Pero es que no necesita la independencia formal. Es que él mismo se vive mucho mejor como están viviendo. ETA tiene, decías, Ricard, con buen criterio, que ETA se presenta en 2 elecciones, en 2 regiones de España con éxito. Te voy a corregir. Sí. ETA se presenta en toda España. Cuando hay elecciones europeas, ETA se presenta en todas las circunscripciones y aquí en Madrid, obtiene varios miles de votos. Digo Madrid porque es la ciudad, junto con San Sebastián, la que más ha asesinado ETA. Y entonces siempre, pero es que cuando no se ha podido presentar, como bien ha dicho Isabel, porque ha habido algún momento que algún tribunal, porque no le quedaba más remedio que poner el freno, ETA, el Tribunal Supremo, ilegaliza a Herri Batasuna. Pues viene el Tribunal Constitucional unos años después, estoy hablando de los años 90, y tira y tumba esa sentencia. ETA, como ha dicho Isabel, presenta listas con asesinos, chorreando la sangre de sus manos
y llega el Tribunal Constitucional y permite que se presente. Y cuando ya no tenían más narices y han tenido que buscar nombres extraños, recuerdo que una vez ETA se presentó con el nombre de Partido Comunista de las Tierras Vascas. Ojo, no Partido Fascista de las Tierras Vascas, Partido Comunista de las Tierras Vascas, lo que dejaba muy claro lo que era. Se les dejó presentarse. O se ha presentado como Escaloneta Rock, o como Ribatasuna, o ahora Bildu, Sortu, podía estar toda la noche diciendo los nombres distintos. Yeah. Y cuando llega a las europeas, buscaba una amalgama de nombre, un nombre distinto para poder presentarse en toda España y le votaban en todos los lugares de España. Sí, es que ETA está arraigado al régimen. Sí, es que al final en este país se ha normalizado que un partido con delincuentes, pero ya es que no es que solo sean delincuentes, que no es que hayan robado un banco, es que son delitos graves los que se les acusan y de los que se les ha acusado en el pasado. Y al final está normalizado en España que un partido y además que no es que sean 2 o 3, que creo que en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, creo que llevaron a 40, 50 delincuentes acusados de delitos graves en sus listas. Al final está normalizado que este tipo de gente se pueda presentar, que haya una papeleta con sus nombres, que les puedas votar y que puedan obtener un sillón. Y al final, en una comunidad como es el País Vasco, donde se presentan acusados de delitos graves, tratan de esta manera a periodistas que preguntan con toda la educación del mundo. Vamos a ver ahora un vídeo, si os parece, es el vídeo 3 para nuestro técnico, en el que la escolta del actual Lehendakari, ¿no?, de Íñigo Urkullu, yo es que no sé si decir agrede, pero básicamente se interpone en el camino de una periodista de esta casa para evitar que pregunte al actual Lehendakari del País Vasco. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Señor Urkullu, buenas tardes. ¿Cómo lleva, señor Urkullu, que el candidato esté criticando? No pasa nada. Esté criticando. Yo estoy en la calle. ¿Pero hay qué? ¿Que la están deteniendo? Eso está grabado. Sí, claro que sí, gente, pero no le... Esto es lo que le ha ocurrido esta tarde a nuestra compañera de Casares en el País Vasco, cuando simplemente le intentaba preguntar algo al Lehendakari, una persona que a día de hoy tiene un cargo público muy importante, o el más importante en el País Vasco, y tiene que responder, evidentemente, ya no solo a las preguntas de los ciudadanos como presidente del País Vasco que es, sino evidentemente también a las preguntas de los medios de comunicación. También a los medios de comunicación como este, absolutamente legítimo y que además con una compañera que se ha acercado con toda la educación del mundo. Pero es lo que decíamos, al final un sitio en el que se ha normalizado que se presenta un partido y que la gente lo vote, y de hecho que sea seguramente la fuerza más votada, un partido con delincuentes, con asesinos en sus listas, pues al final tratan de esta manera periodistas que simplemente quieren hacer su trabajo, con manos por en medio, con brazos, con empujones. Incluso la policía acaba cerrando el asunto de una manera un poco estrepitosa. Josep, estamos viendo cómo al final este tipo de derivas, ¿no? Que aquí parece que hablamos de asuntos como el de Bildu, los asesinos, las listas, simplemente porque nos caiga mal Bildu o por lo que haya hecho la ETA en su pasado, pero realmente lo decimos porque sabemos también que puede tener una implicación real en la población, porque al final la gente sabe lo que está votando, en su mayoría, también habrá gente que lo votará sin conciencia, pero la gente sabe perfectamente lo que ha hecho, porque está en los medios, ¿no? Al menos en algunos en los que intentamos sacar la verdad, la gente sabe qué es lo que ha hecho la gente de Bildu, y realmente es un tipo de deriva muy peligrosa a nivel social, porque lo que hace es que cada vez tenga menos sentido la libertad en un país democrático como España, y al final, cuando tú como periodista, por ejemplo, intentas hacer tu trabajo, intentan privar de que puedas preguntar, y es un hecho absolutamente legítimo, hasta el punto de que viene la policía y escuchábamos al cámara como decía, yo estoy en la calle y puedo grabar. O sea, al final es lo que decimos, este tipo de derivas, llevar delincuentes en las listas, Josep, tiene una implicación en la sociedad en el que la libertad cada vez vale menos. Es que hay tantas cosas de las que hablar, que a uno se le acumulan un poco los temas y los argumentos. Sí. Mira, primero, la estrategia de la izquierda en España ha sido desde el principio crear una sociedad pobre a la que ponerle un palo y una zanahoria y que te siga a donde te dé la gana, ¿vale? O sea, el socialismo en España ha creado una sociedad que espera que el Partido Socialista gobierne para darle un pez.
y no espera que gobiernen otros simplemente pues para darles una caña de pescar o para enseñarles a pescar. No, somos una sociedad que quiere subsistir a base de ayudas sociales, no a base de emprender. Trabajar. Sí, ni trabajar ni emprender, ni ideas ni leches. Sí. Aquí se importa todo, aquí hasta la última máquina se trae de Asia, hasta... o sea, no hay un afán de emprendimiento. Y estoy hablando de manera general, evidentemente, por supuestísimo que hay una minoría que sí, que sale de este rebaño que sigue al Partido Socialista y a la izquierda en líneas generales. También nos hemos convertido en una sociedad, en grosso modo, de perroflautismo, como dice Alejandro Fernández. O sea, una sociedad en la que se han recogido a todos aquellos que se paraban en los semáforos a hacer malabares y ahora están trabajando en chiringuitos de la izquierda, de Sumar, de Podemos, que si derechos LGTBI, que si derechos de no sé qué, que si derechos de no sé cuánto, y son todos chiringuitos con sueldos para sacar a los malabaristas de los semáforos, simple y llanamente. Otra cosa es que, contestando también a otro tema que había sacado, Eduard, es el tema de si se puede ilegalizar a ETA, si se puede ilegalizar a Bildu. Pero es que está clarísimo. ¿Alguien se cree que ETA ha chapado, ha bajado la persiana? No. ETA ha entrado a las instituciones para hacer otro tipo otra manera de dinamitar el país. Antes dinamitaban el país poniendo bombas, poniendo dinamita pura debajo de los coches, bombas Lapa, disparando a la nuca, y ahora dinamitan el país con políticas que lo único que quieren es hundir el país. Y punto número 3 es el vídeo que acabamos de ver. Vale, es que me parece muy bien que hablemos, que nos indignemos, pero ¿qué coño va a pasar? Absolutamente nada. Hay una escolta que ha pegado a una periodista que es la cuarta autoridad, el periodismo es la cuarta autoridad en un país, le han pegado un manotazo, ha venido el Policía Nacional y la ha agarrado y va a pasar algo, absolutamente nada. A lo mejor hasta del aburrimiento ni siquiera va a poner una denuncia. Pero es que esto pasa en Inglaterra, esto pasa en Alemania, esto pasa en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, y es que ese responsable político dimite mañana. Dimite mañana. Pero sí. Tenemos una normalidad, porque no nos olvidemos. O sea, somos el tercermundismo europeo. España, Italia, Portugal. O sea, tenemos una clase política que nos ha llevado a la degeneración. Y a mí esto es que me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque tenemos todos los mecanismos para ser mejores, a diferencia de otros países que realmente son tercermundistas y que carecen de este tipo de mecanismos para poder ascender en democracia y en igualdad social y en ética política y tal. España sí que tiene todos los mecanismos. España sí que está remolcada, queramos o no, por la Unión Europea, por la OTAN, por organismos internacionales que le echan un cable. España tiene una sociedad no con el nivel de analfabetismo que hay en otros países tercermundistas, es verdad, pero sí que tenemos un gran nivel de analfabetismo político. Hay muchísimas personas que hoy por hoy, si le preguntas quién es el presidente del gobierno, y esto os lo puedo prometer, hay personas que te pueden decir Mariano Rajoy, que no saben ni siquiera que ha habido un cambio en la presidencia del gobierno. Y gente de esta hay miles, cientos de miles, decenas de miles. Esto no es ninguna caricatura, esto es una realidad. Y hay personas que simplemente ponen la tele, que esto ya es un nivel un poquito más avanzado, de ciencias políticas a nivel calle, que ponen la tele y lo primero que ponen es Telecinco, o ponen la primera, bueno, Telecinco ya no la ponen porque les han quitado Sálvame, que para saber el nivel de implicación de la sociedad en el panorama político, en la conciencia política, simplemente saber que Sálvame Deluxe se pegó creo que 15 o 20 años como máxima audiencia en España. O sea, eso ya nos resume como es la sociedad, que se pasa las tardes, 3, 4, 5 horas, viendo quién ha besado a quién se ha acostado con quién le ha hecho una foto a quién, mientras el país se va a la mierda, pinchado en un palo, pero literalmente.
¿Y el problema cuál es? El problema es este. El problema es que la sociedad pone la tele, pone la primera y ve que sale Pedro Sánchez sonriente como un chulo playa o como el Mitch Buchanan versión latina, y sale diciendo, o la otra, la doña Rogelia sin panuelo, salen diciendo que hemos subido el salario mínimo interprofesional, vamos a hacer que la ciudadanía deje de sufrir. Y la gente se lo cree. Y la gente se lo cree. Y te dice, ¿qué pasa? Que para que siga gobernando tiene que pactar con Bildu, que algunos dicen que no sé qué, que tiene que ver algo con la ETA, pero ¿quién lo dicen? Lo dicen esos fachas, los de Franco, los que aman. O sea, y la gente se lo cree. Felicidad. Y la gente se lo cree. Y tú ya puedes estar en EDATV, que te ven 300, 400, 500 personas en un directo, o tienes un vídeo que lo ven 1000 o 2000 o 5000 o 10.000, y vamos a estar aquí cantando como locos. Y realmente el gran trabajo se está haciendo en televisión española con el dinero de todos, que es adoctrinar y atontar a la ciudadanía y a la sociedad. Y lo están consiguiendo, lamentablemente lo están consiguiendo. El problema es, como bien dice don Jesús siempre, y me encanta esa idea, y es que o sea, la base de nuestro Estado actual, que es la que se hizo en el 70 y pico, con esta Constitución, ya era una base fallida. Y lo que empieza torcido acaba derrumbándose. No, y por eso mismo también intentamos hacer crecer proyectos como este de estado de alarma, ¿no? Intentamos trabajar para que cada vez nos escuche más gente, porque al final, como decíamos ahora, en este país se ha normalizado, ya no es solo no responder a los periodistas, sino que, como has dicho, Josep, ¿no? Al final, en cualquier potencia, sea Francia, Reino Unido, Estados Unidos, el mero hecho de ver al escolta de un presidente, aunque sea regional, agrediendo a un periodista, ya sería un hecho que le podría llevar incluso a la destitución. Y ya para cerrar el asunto, si os parece, vemos el vídeo 4 y pasamos a hablar de Palestina, pero también un poco para apoyar todo lo dicho, creo que es interesante ver el último vídeo. Pregunta, por Pradais. Señor Pradales, ¿nos podría decir por qué usted... ¿De dónde eres? Porque soy de Madrid. ¿De qué medio? Soy de Informa Radio. ¿Por qué engaña a sus votantes diciendo que no va a pactar con el PSOE? No engañamos a nadie. Desmarcándose del PSOE, de Sánchez, de Bildu, pero es que tienen pactos en Bilbao y tienen pactos en País Vasco, en Madrid. Sí, pero es que me gustaría saber, señor Pradales, porque usted dice que no va a pactar con Bildu ni con el PSOE. Nos promete que no va a pactar con Bildu ni con el PSOE. A sus votantes les interesa esto. A sus votantes les interesa, ¿no? Claro. No es País Vasco. No, a sus votantes les interesa. Estoy segura que sí, señor Pradales. A sus votantes les interesan más que a mí. Claro, pero si ustedes dicen que no van a pactar, muchas gracias, muy amable. Que más allá de la superioridad con la que hablan, me hace mucha gracia la frase de esto no es Madrid, como si en Madrid fuera una especie de gueto en la que pasa de todo y en el País Vasco no se puede preguntar, porque claro, como que es el País Vasco y no es Madrid, no se puede hacer nada y hay que estar sujeto a sus leyes en las que literalmente no se puede preguntar porque esto no es Madrid y no es Madrid y te callas. Es preocupante. Eduard, perdóname, pero tengo que hacer un inciso de, 20 segundos. Mira, llega a ser, en vez de la reportera de Informa Radio y Estado de Alarma Televisión, una flipada, una friki, una kinky de esas que va pintada de morado, con las tetas al aire, con un piercing aquí en las manifestaciones del 11M, gritando ojalá te hubiera abortado tu madre Abascal, y le hubieran montado un pollo que por qué me tocas, que por qué me manoseas, que me estás metiendo mano, que me estás acosando sexualmente. Y el tío ahí sobando a la reportera, pero ¿qué modales son estos puñeteros cerdos babosos de mierda? Pero ¿dónde estamos? ¿Pero esto qué demonios es, tío? Y con esto acabo mi serie de insultos. No, es que al final es que estamos viendo una cantidad de imágenes tan extrañas. Si os parece y si no queréis añadir nada más, vamos a pasar también. Adelante, Jesús, adelante. Quería añadir, aparte de darle de aquí un abrazo y un beso a Dais, que es una periodista valiente, vamos, como pocos, además. Yo no la conocía hasta hace 5 o 6 meses, precisamente la conocí en las protestas de Ferraz. Hemos sufrido juntos golpes, gaseamientos y otras muchas cosas.
pero es que ahora veo que vaya donde vaya, sigue con esa valentía y sigue siendo, como bien ha dicho Josep, el mismo presidente del gobierno de una autonomía le aparta el teléfono móvil, que no es del presidente del gobierno, que es de Adaís, ese teléfono. La policía autonómica, por estar haciendo unas preguntas completamente sensatas y educadas, se la lleva más o menos retenida, no la detiene, pero se la lleva más o menos retenida, como si fuera una terrorista con las que no se atreven a enfrentar. Sí. Que los dirigentes máximos del PNV, como el señor ese entradito en carnes, que es el presidente del PNV, y el candidato, como ha dicho Josep, la tratan como si fuera una niña pequeña o una imbécil que estuviera por ahí, aparte de manosearla, y dice una cosa emblemática, aparte de lo de esto no es Madrid, nosotros conocemos a nuestros votantes mucho mejor que tú, efectivamente. Ellos conocen a sus votantes, ellos conocen a su ganado, ellos saben que hagan lo que hagan, van a seguir en el machito porque en realidad llevan metido en este negocio, Javier García Isaac al PNU le llama el partido de los negocios vascos con buen criterio, ya han metido este negocio durante toda la vida. Lo que ocurre es que ahora se les está yendo el negocio un poco de las manos. Hay un dicho por ahí, que yo no estoy muy de acuerdo, pero que la verdad es que se está cumpliendo, que dice abuelos carlistas, hijos del PNV y nietos de Batasuna. Y es que se está cumpliendo, se está cumpliendo. Ojo, no quiere decir que todos aquellos que sean de Batasuna, sus abuelos fueran carlistas o tradicionalistas o requetés. No, quiere decir que esa tradición, ese conservadurismo que ha habido siempre en las provincias vascongadas, ha hecho que vayan, digamos, fluyendo las ideas de padres a hijos y de hijos luego a nietos, y en realidad no cambia absolutamente nada. O sea, la sociedad española está bastante podrida, la sociedad vasca está podrida desde hace décadas. Allí hemos visto cómo asesinaban a la gente y al que estaba jugando al mus y le acaban de pegar 2 tiros, le retiraban al mus o al dominó, le retiraban para seguir jugando al dominó. Allí hemos visto cómo asesinaban a gente que en su coche, el claxon del coche, porque uno de los muertos cayó encima del claxon, estuvo sonando 20 y tantos minutos y nadie acudió a socorrerlos. Allí hemos visto cómo se elogia a los asesinos y se criminaliza a las víctimas. Allí hemos visto, como hemos contado alguna vez, hay un caso de terrorismo Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, seguro que a lo largo de la noche lo rescataré y os lo diré. Una persona que salva a un niño de ser atropellado por un camión porque el niño estaba jugando a la pelota y le agarra para que no la atropelle. Y ese niño, años después, que ya es miembro de ETA, asesina al que en su día le había salvado la vida. Pero es más, sabiendo quién era porque era del mismo pueblo, si no recuerdo mal, el Goibar. Pero es que además luego la familia de Letarra planta una cristalería en los bajos de donde vivía la viuda del asesinado para recordarle durante toda su vida quién manda allí. Esto es una sociedad enferma y como es una sociedad enferma solamente tiene cura con una intervención quirúrgica. Nada más que quería decir esto. Sí, es que al final la situación ha llegado ya a un extremo que yo creo que no queda nada más por decir. Y veremos qué pasa al final en las elecciones vascas, como decíamos, con esta apertura en la mesa, ¿no? De este asunto de sobre si Bildu es ETA, si Bildu condena los asesinatos de ETA, que ya vemos que no, que al final el candidato de H. Bildu ha acabado pidiendo perdón por no condenarlos, pero realmente los sigue sin condenar, o sea, al final pide perdón por no hacerlo y sigue sin hacerlo, así que veremos si esto perjudica a Bildu, veremos si lo hace mucho, veremos si perjudica también al PSOE y veremos también si el Partido Socialista al final, bueno, pues a ver quién tiene que apoyar. Si os parece, vamos a pasar al asunto de la gran gira. Ramón Baglietto, me acabo de acordar. Sí. Ramón Baglietto, el asesinado. Pues dicho queda con el rigor que hacía falta en este asunto. Como les decía, vamos a seguir adelante con el asunto de la gran gira de nuestro presidente del gobierno, que como sabéis está yendo por Europa en busca de apoyos para intentar hacer un reconocimiento conjunto del Estado de Palestina. Es verdad que los últimos meses, evidentemente, tanto Israel como Palestina han estado en el foco mediático, pero de todas maneras, con los problemas que hay en España, alguien me dirá qué necesidad tiene el presidente del gobierno de ir por Europa buscando apoyos para reconocer, además de cabeza
solo y sin el apoyo integral de la Unión Europea, que para eso estamos ahí dentro, ¿no? Para eso está España en la Unión Europea, para tener apoyos, tener alianzas y hacer todo con consenso. Pero no, en este caso el presidente del gobierno se lanza de cabeza a una gira en la que busca apoyos para reconocer el Estado palestino. Vamos a dar una vuelta antes de daros paso por todo lo que ha hecho el presidente del gobierno. Mira, la semana pasada Sánchez sumó a Noruega a la lista de países dispuestos a respaldar España en el reconocimiento de Palestina. De todas maneras, el presidente del país escandinavo no se mojó en el calendario. Le dijo que la apoyaría, pero no le dijo ni cuándo ni cómo. Es decir, que por ahora tiene un apoyo y creo que Irlanda también estaba por ahí, pero incluso con menos rigor que Noruega. Así que contamos 1,5 puntos para Sánchez. Luego, a principios de esta semana, recordemos que el presidente Sánchez se reunió en la Moncloa con el primer ministro de Portugal, que literalmente le frenó los pies a Sánchez y le dijo la frase: no vamos a llegar tan lejos. El presidente de Portugal, que parece que tiene un poco más de sensatez que el presidente de España. Pues que lo de hoy ya es una cosa que ha sobrepasado cualquier tipo de límites de la ridiculez, porque Sánchez, ya habiendo buscado apoyos en los países, entiendo yo, con más estabilidad económica y política en Europa, ha acabado reuniéndose con 2 países que evidentemente hay que guardar el respeto, porque evidentemente son países todos los legítimos del mundo, pero no deja de ser un poco extraño que el presidente de un país como es España acabe yendo a Malta y Luxemburgo para intentar hacer un comunicado conjunto de reconocimiento de Palestina. O sea que si al final haces un comunicado, que yo que sé, con Alemania, pues igualmente será criticado, porque la Unión Europea es una institución hecha para el consenso, para la igualdad de los miembros y es una institución que en este tipo de casos, como sería el reconocimiento de Palestina, debería de hacerlo junta, porque al final para ellos, para los palestinos y para en general Oriente Medio, no ven al menos la Unión Europea como países separados, sino que lo ven como un aliado conjunto, incluso también a veces con Estados Unidos. Entonces aquí Sánchez se salta todo y hoy se ha reunido con sus homólogos de Malta y Luxemburgo para seguir buscando apoyos de reconocimiento a Palestina. Isabel, Sánchez de gira buscando apoyos, empezó por Noruega, Irlanda, luego pasó por Portugal, pero ya les pareció demasiado seria la cosa, les dijo que no. Y hoy ya Malta y Luxemburgo. No sabemos qué han dicho ambos representantes, pero la reunión de hoy ya parece un poco irrisorio todo, ¿no? ¿Pero a quién está representando? Porque ¿qué va en nombre de España, de la Unión Europea? Presidente del Ejecutivo. Del Ejecutivo. O sea, así se lanza. Bueno, al final es no afrontar lo que está pasando en España. A ver, no tiene mucho sentido. Es como hace siempre con sus giras internacionales para desviar el foco, porque, a ver, las elecciones que hay, las que hay en el País Vasco son muy incómodas para el PSOE, sí. Porque al final apoya a quien apoye, no, porque va a tener que apoyar a uno de los dos como queden muy igualados o como no tengan mayoría absoluta. Y es lo que suele hacer turnés. El tema de Palestina, bueno, podemos estar a favor de ese reconocimiento del Estado palestino, podemos estar a favor, por supuesto, pero claro, es que este hombre, la verdad, que todo lo que hace, aparte que lo hace mal, perjudica más que beneficia y no se entiende muy bien a qué se ha lanzado a esta ronda de negociaciones. Te digo, no es un perfil en el mundo internacional que importe, que tenga relevancia, quién le ha mandado, es que no tiene mucho sentido. Y luego podemos entrar en el tema internacional, en el tema de Palestina o en el tema de Israel y discutirlo y saber si se está a favor, si se está en contra. Vale, hablamos de este personaje pidiendo el reconocimiento de ese Estado palestino. Pues evidentemente no tiene sentido, no sabemos en base a qué o a quiénes o quién le ha mandado y por supuesto que lo hace para desviar el foco, para él salirse del terreno nacional o de la política nacional y no estar presente. Es que a este no le interesa absolutamente nada, lo que le interesa es él y darse vueltas y lucirse, pero tampoco le interesan los palestinos, ¿eh? Es que esto también vamos a dejarlo claro, a él le da exactamente igual, porque, bueno, o sea, no tiene ninguna importancia, él lo que busca es su propio reconocimiento. Y bueno, los países a los que han apoyado, no han apoyado, ya te digo, es que lo que yo veo aquí que no hay ninguna base, ¿no? De que represente a nadie o de que este señor le hayan mandado negociar nada.
es como lo puedo comparar con esta situación cuando se fue por los pasillos corriendo a saludar a Biden. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, el buscar ese protagonismo porque no pinta absolutamente nada. ¿Que perjudica o no a España? Bueno, a España, si se hiciese de una manera rigurosa y seria, pues no tendría por qué perjudicarle, pero en este caso es que queda como lo que es, como un fantoche que no pinta nada ni en el mundo internacional, pero ya incluso ni aquí ni en España. No, es que no pinta nada, es que va de Henry Kissinger y realmente ha acabado Claro. yendo a por Malta y Luxemburgo. Josep, para ti exactamente, ¿qué está buscando Sánchez en esta gira internacional en la que empezó por Noruega, pasó por Portugal que le cerró las puertas y ha acabado por Malta y Luxemburgo en un salto a la piscina en el que quiere reconocer Palestina él solo? Sí, sin ningún consenso con la Unión Europea. Mira. Hace unas cuantas emisiones de Noche de Estado de Alarma, el senador don Paco Bernabé nos dio con pelos y señales el menú que hay en el Falcon. No hay ningún mortal que se pueda resistir a esos manjares y a ese placer que representa volar en el Falcon. Este tío lo único Por eso está tanto tiempo ahí, ¿no? Es volar. Este tío lo que quiere es estar en el Falcon comiendo esos jamones de 5J de bellota, bebiendo esos whiskies de calidad premium y comiendo esos pescaditos hechos al punto y con esas salsas tan exquisitas del catering que lleva el suministro del Falcon. Punto número 2, satisfacer a sus socios. Piensa que sus socios son Sumar, que se manifiestan prácticamente cada 2x3 por la causa palestina, y vaya por delante que yo soy una persona que creo firmemente que el pueblo palestino debe tener un Estado propio. Es más, toda mi solidaridad con el pueblo palestino que está sufriendo la atrocidad de esta guerra, pero ya la atrocidad desde hace muchísimos años. Pero reconoceremos un Estado palestino ¿bajo el gobierno de quién? De Hamás. Ojo. Claro. Lo mismo que pasa, es otra, es lo mismo que pasa con el Frente Polisario. Si la Unión Europea o España o algún país, que a este punto ya han llegado muchos países europeos, de decir, hostias, vamos a parar un poco. Sí, nos da pena, solidaridad con los ciudadanos o con los refugiados que están en los campos de refugiados de Tinduf. Sí, pero ¿acaso a quién le interesa que haya un país, una república que se llama árabe, democrática, musulmana, saharaui, no sé qué, justo en el paso fronterizo de toda la inmigración y con un frente al Atlántico? ¿A quién le interesa? A nadie. Pensemos que el Polisario, Hamás, ETA, IRA de Irlanda, todos entrenaban juntos en el desierto de Libia, financiados por Gaddafi y por Anwar Sadat en la época, del presidente egipcio de la época. Entonces, y por Argelia, por supuestísimo. Entonces, ¿reconocimiento de un Estado palestino para que la gente deje de sufrir? Sí, sí señor. ¿Una solución para esa gente? Sí, estamos de acuerdo. Pero primero que los palestinos tengan a un representante legítimo que deje las armas, que renuncie a cometer atentados, que deje de apuñalar, que deje de adoctrinar, que deje de tener una ideología anti-occidental total y absoluta, que deje de tener vínculos con Hezbollah en el sur del Líbano y con los chiitas de Irán. Todo esto tiene que hacerlo. Pero es que Pedro Sánchez no tiene la madurez política, y antes en el backstage, o como se llame, antes de entrar, estamos hablando, Isabel y yo, sobre el tema de la política internacional que nos interesa mucho y nos gusta. Pues oye, es que Pedro Sánchez es un inútil a nivel de política internacional. Y lo vuelvo a decir, es un inútil porque es el único jefe de Estado, presidente de un gobierno y representante de un Estado, que no es jefe de Estado, el jefe de Estado es Su Majestad el Rey, que se ha enemistado con Estados Unidos y Rusia a la vez,
con Argelia y con Marruecos a la vez, y que en una visita a Tierra Santa ha insultado a los palestinos y a los israelíes a la vez. Porque Palestina llamó terroristas a Hamas y llamó genocidas a Israel. O sea, ha insultado. O sea, es el tío más patoso que ha parido madre. O sea, ni Johnny English ni Mr. Bean, cuando hace esas películas de patoso, es capaz de cagarla tanto. Por lo tanto, ¿qué prestigio va a tener este? Yo, a ver, sé que tiene que hablar ahora Jesús, pero adelante. Hay varios puntos ahí con el tema. Bueno, estamos hablando de Hamas, evidentemente, pero eso es caer también en un tópico, ¿no? Pero es que si reconocemos el Estado palestino y está Hamas, tenemos que recordar que las elecciones del 2008, creo recordar, se presentan a las elecciones porque Israel quiere que se presenten y los Estados Unidos a las elecciones, echando a un lado a la autoridad palestina, con lo cual si vemos de dónde sale, y ahora estamos en un conflicto además que ya es independiente jamás, y estás hablando de que se elimine la ayuda de Hezbollah y de Irán. Si se eliminase esa ayuda, Palestina duraría 2 minutos digo el territorio. Van más de 40.000 asesinados. Y en este caso, no que esté de acuerdo con el presidente Sánchez, que considero que por supuesto es un patoso, pero que se está cometiendo un genocidio todos los días, que se ven como francotiradores, acaban con chicos jóvenes de prensa, niños jugando, que no están respetando ninguna ley internacional, el Convenio de Ginebra, no están respetando absolutamente nada. Y cuando el otro día intervienen Irán con esos misiles, lo que hace es una acción programada sin ningún objetivo civil, ateniéndose a la ley internacional, porque previamente habían bombardeado una embajada, o un espacio consular, o sea, dentro de un territorio que tampoco era de ellos. Cuando vemos el genocidio que se comete, tampoco. Otra cosa es que, lamentablemente, nosotros tenemos un presidente que da vergüenza y que, lo que tú dices, es un patoso, pero no se puede, yo lo que veo mezclar, es que no vamos a apoyar porque es que ahí está, es que Palestina duraría 2 minutos. Y aunque es antagonista, Hezbollah, por ejemplo, o Irán, de Hamas, porque son antagonistas, ahí hay una causa y es la Palestina, y es que no los eliminen del mapa, porque hay también intereses económicos muy fuertes, como ese conducto que quieren hacer de Ben Gurión para que esa ruta de la seda, en lugar de que la controle China, la controle Estados Unidos y el mundo occidental. Vamos a ver, es que llevan colonizado por el mundo occidental, llevan décadas. Antes han convivido perfectamente. Entonces, es un debate, yo creo, aquí que hay muchos puntos y muchas aristas que son independientes como muy bien has dicho, del patoso de Pedro Sánchez, que no pinta nada. Y recordemos que ya Franco, y aquí nos puede hablar mejor Jesús Muñoz, no reconoció nunca el Estado de Israel. Eso es. Solo. Sí, adelante. Sí, pero dejadme luego un poquito, ¿vale? Sí, claro. Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, Isabel, en todo lo que has dicho. De hecho, es exactamente lo que yo también pienso. Lo único que yo pido es que, si se va a reconocer en algún momento el Estado palestino, que se haga bien, que se haga con un consenso internacional, no con España y Luxemburgo haciendo el payaso, sobre todo Pedro Sánchez y algún líder de segunda categoría haciendo el payaso, y sobre todo que haya una supervisión del día después del reconocimiento del Estado. No que se le reconozca un Estado y se le regale a Hamas, sino que haya una supervisión internacional. Pero ¿quién metió ahí a Hamas? ¿Quién creó a Hamas? ¿Quién creó a Hamas? ¿Quién metió ahí a Hamas? Exacto. Es que ese es el asunto. Si se reconoce Palestina, luego ¿a quién por eso, pero por eso Israel es la que ha creado a Hamas. Por eso te digo que no hay que crear un Estado y dejarlo en manos de Hamas. Por eso. Por supuesto. Bueno, dejadme un poquito. Sí, adelante. Teniendo en cuenta que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Isabel y también en muy buena parte con lo que ha dicho Josep, que además han coincidido en lo básico, aquí hay 2 aspectos distintos.
Uno es el paripé, el del egocéntrico este que quiere todas las cámaras para él y escoge un tema que, como se está viendo aquí, y esto que la inmensa mayoría de los españoles no saben de lo que se está hablando cuando se habla de lo que ocurre en el conflicto árabe-israelí, como lo llaman, desde hace ya 70 años prácticamente. Por un lado está eso y por otro lado está cómo este tipo lo que quiere es obtener eso, un foco para, por un lado, apartarlo de otros sitios y además coger un tema que evidentemente puede tener gente buena y sana que apoye algo de lo que él defiende. Como si ahora mismo hace otra gira por África y dice que va a hacer una gira para acabar con el hambre en el mundo. ¿Quién se iba a poner a que se acabara el hambre en el mundo? Y mucho más si la gira la hace en África. Entonces, ¿pero qué pasa? Que nosotros nos damos cuenta por qué lo hace. Ahora también voy a hablar un poquito del tema de Israel y Palestina. ¿Por qué lo hace? Pero es que ninguno de los que estamos aquí y muy posiblemente ninguno de los que están viendo este programa votan a Pedro Sánchez. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que decir la verdad, pero hay que intentar meterse un poquito en la cabeza de aquellos que sí quieren esa dosis de mentira, esa dosis de manipulación. Yo antes de entrar aquí veo muy poca televisión, pero cada vez que participo en un programa, esta semana es el tercero que participo, veo unos minutos diarios y veo unos minutos de telediarios, digamos, de líneas editoriales distintas. Porque yo quiero saber, y perdón si hay alguien cenando todavía, con qué mierda intoxican a mis compatriotas. Y yo quiero saber qué mentiras les cuentan. Entonces hoy he visto un poco del telediario de La Sexta y he visto un poco del telediario de Telemadrid y luego me he venido aquí a conectarme. Evidentemente no voy a tener que contar lo que he visto en cada uno de los telediarios, pero os lo podéis imaginar todos, ¿no? En un lado uno quién es el bueno, el otro quién es el bueno y el otro quién es el malo y quién es el malo, que justo son los contrarios. En el de La Sexta, por limitarme al tema de Israel y Palestina, le han dedicado muchos minutos y esa gira que estamos hablando todos, que puede tener más o menos enjundia, te lo ponen como algo, vamos, un acontecimiento planetario, como decían aquí cuando Zapatero se iba a entrevistar con Obama. O sea, pero es que su gente se lo cree. Hablaba antes Josep de cómo te dicen el aumento del salario mínimo interprofesional, te lo ponen como un logro maravilloso y yo estoy a favor de esos aumentos, pero claro, si la inflación aumenta más que el salario mínimo interprofesional, ¿para qué coño sirve? Pero la gente nos dice, ¿tengo más dinero en el bolsillo que antes o no? Tengo menos, pero me han subido el salario mínimo. ¿A qué bien? No. O sea, la gente no. Su gente, sus votantes necesitan esas dosis y necesitan justificarse de que están votando a un sujeto que, aparte de que le votan muchos de ellos porque es un profanador de tumbas, con lo cual ya es la calaña del que les vota, necesitan saber que están votando a un estadista, a un tío que va por ahí, que habla inglés perfectamente, que le recibe todo el mundo, la misma dirigente del Partido Popular Europeo, o sea, del Parlamento Europeo, pero no, de la Comisión Europea, que es afín al PP, de hecho, posiblemente sea la cabeza de lista luego, o sea, o quien van a presentar para que siga presidiéndolo. Está enamoradísima de Pedro Sánchez, la Van der Bruggen, y es del partido contrario. Pues eso mola. Su gente necesita ver que aquel a que vota, aquel que es su líder natural, es lo más en el mundo. Y entonces coge este tema porque es un tema que estaba, como decía aquella, en el candelabro. Pero si nosotros lo miramos desde el punto de vista de los que vemos las cosas más o menos claras, pues los árboles nos tienen... que no nos tienen que impedir ver el bosque. Es que su gente esto lo considera un logro, lo considera maravilloso. Y ahora mismo, pues él va a tener que explotar esto, aparte de que quiera comer en el Falcon, aparte de que sea un jeta y aparte de lo que sea. Y sobre lo del conflicto, que repito, no, como habéis dicho, lo esencial, no me voy a alargar en todo esto. Hay una cosa muy clara, Josep, relacionada con esos bandazos que da. Pero tendréis que reconocer conmigo que le van bien esos bandazos. O sea, es un patoso. Pero, como siempre ha dicho algo bueno de algunas de las partes y como siempre ha dicho algo malo de algunas de las partes, pues a todos los tienen contentos en alguna medida. Porque Pedro Sánchez es, como prácticamente todos los dirigentes, un tipo sumiso al Estado de Israel. Porque si no sería dirigente de un país importante. España sigue siendo un país importante, aunque no lo pongan difícil. Pero a la vez... él tiene que ser fiel a sus correligionarios, que le mola el tema, pero ojo, a los rojos, por así decirlo, a la izquierda, le mola el tema de Palestina, porque a favor de Palestina estaba la URSS, no porque les importara el problema palestino.
era porque estaban los suyos, que eran los rojos de la URSS. Ahora, cuando resulta que el tema ya se ha enquistado de tal manera que es imposible decir quién es el culpable de cada una de las cosas que pasan, porque siempre hay un antecedente. Es más, están generando tanto odio que ese odio va a quedarse ahí y es imposible acabarlo. Pero la izquierda, si les mola el tema palestino, es porque en su día estaba la URSS. Pero en realidad, como les acusen de antisemitas, ojo, que tan semitas son los árabes como los israelíes, que vienen de Sem, pero bueno, no me quiero meter en temas históricos. Pero como les acusan de antisemitas, ya te llaman nazi. Entonces, claro, ya con eso lo ganan. Entonces, si estás atacando al Estado de Israel, como eres un nazi, te callas. Pero si estás atacando a Pedro Sánchez por eso, como eres un fascista, también te callas. Entonces, siempre van a tener la razón para intentar cerrarte la boca. Y con esto sí que termino. Es que, desgraciadamente, yo sé que estaba Ricard tocando este tema porque es fundamental, pero me encanta que hayamos abordado que no solamente es que se utiliza como cortina de humo, es que se utiliza como cortina de humo porque a su gente necesita estas dosis de humo. Sí. Sí, bueno, y hay que ver cómo lo presenta, cómo lo ponen en El País, como tú muy bien estás diciendo, como un gran estado, como Henry Kissinger, como acabáis de decir. O sea, tú ves los titulares del País, claro, la gente necesita eso. Y también siempre una cosa muy importante que a mí me gusta matizar, el tema de semita y sionista, es que los mismos sionistas han introducido el término semita porque les favorece. Entonces siempre se dice, eres antisemita. No. Eres antisionista. Lo que pasa es que ese término, como es muy peyorativo, pues ellos lo que les gusta es que en cuanto hablas mal es antisemita. No antisemita porque, como muy bien has dicho, semitas son los dos, tanto unos como otros. Otra cosa es ser antisionista, pero igual nos tienen siempre en ese lenguaje confuso. ¿Para qué? Para que la gente realmente no sepa ni lo que está pasando, ni quién es quién, y nos metan siempre, pues eso, nos estén manipulando psicológicamente, pero no somos, por hacer estas declaraciones, no somos antisemitas, en absoluto. Son antisionistas y bueno, pues vale, pues antisionistas, pero no antisemitas. Pero es que eso es algo muy típico que yo siempre escucho y que además ya se ha quedado metido en el cerebro y la gente en el momento que antisemita, que eso lo dicen totalmente. No, yo me pregunto una cosa, o sea, yo estoy seguro de que, bueno, es que de hecho creo que está claro, que si Sánchez pudiera y no le suponiera un daño enorme, él reconocería a Palestina solo. Lo que pasa es que si lo hace queda en un ridículo espantoso. Entonces va a buscar 2 o 3 aliados, aunque sean Malta y Luxemburgo, países enanos de Europa, para intentar hacer un comunicado conjunto. Pero vamos a ver, después de la guerra que estamos viendo, o del conflicto que estamos viendo en Gaza, ¿de qué manera va a reconocer Palestina Sánchez? Porque claro, se va a acabar la guerra, gane quien gane, o quede como quede las negociaciones que puedan haber entre dirigentes. ¿Qué va a reconocer? ¿Una Palestina gobernada por Hamás? ¿Una Palestina, además, en el que la mitad de ella está destruida por la guerra, ¿no? Que es la parte de Gaza, y que además... vamos a ver, cuando se acabe la guerra todo el mundo sabe que empezará algún tipo de riña entre el gobierno de Palestina y Hamás. O sea, ¿de qué manera vamos a reconocer un país que, aunque cada uno puede tener sus pareceres, ¿no?, acerca de si hay que reconocerlo o no como españoles, ¿de qué manera vamos a reconocer un Estado que va a estar en una inestabilidad tan grande después de un conflicto tan sanguinario que va a dejar, es que de hecho, la mitad de su país, la parte sur, desierta? Es que la va a dejar desierta, va a ser un agujero. Entonces, al final, yo no sé qué gana España en todo esto. Es que no lo entiendo. ¿Qué ganamos? La pregunta es, Pedro Sánchez, antes de emprender esta gira, los días que yo he estado desconectado, he puesto la tele de vez en cuando y he visto que había visitado, y por Twitter también, he visto que había visitado algunos líderes árabes. Yo me pregunto si estos líderes árabes se van a sumar a este reconocimiento del Estado palestino. Primero. Punto número 2. ¿Qué se ha hablado en esas reuniones? Porque ya aparentemente cada vez que hay una reunión entre Pedro Sánchez y un líder árabe, nunca jamás trasciende lo que se ha hablado en esa reunión. O sea, son ellos es el rey de Arabia Saudí el que le ha encomendado la misión de preparar un equipo de reconocedores del Estado palestino para hacer una acción conjunta a nivel europeo. No se sabe.
Pero es que lo realmente lamentable es que la política exterior de España, que siempre ha sido una política exterior bastante brillante, se haya convertido en un chico de recados. El chico de los recados, el botones. El botones de Europa, el botones de Estados Unidos, el botones de Rusia, el botones de los países árabes, y todo bajo mesa. Todo bajo mesa. Como si hubiera nombrado de ministro de Exteriores a Koldo. Todo bajo mesa, todo a escondidas, todo de noche, con nocturnidad y alevosía, todo muy opaco. Cuando normalmente las posiciones de los países, sobre todo los países que se precian que son relevantes en el panorama internacional, se suelen hacer con rotundidad, con todas las explicaciones, con ruedas de prensa, con transparencia, con opiniones firmes. Oye, yo como España, como líder de la Unión Europea que ha sido hasta hace pocos meses, hemos tomado la decisión de reconocer tal, esto y esto y esto. Y te vas a sentar con Israel y le dices, vamos a ver, nosotros no estamos a favor de lo que estáis haciendo, pim, pam, pam. Pero es que reconocer el Estado palestino también implica otras cosas. También implica una acción posterior. Y es que la Unión Europea tiene que mandar tropas a Palestina, a ese nuevo Estado que se va a crear, desde el minuto cero, y tienen que quedarse ahí en una misión militar y humanitaria y de reconstrucción prácticamente 10 años. Y cuando hablo de reconstrucción, no hablo de reconstrucción únicamente de edificios, sino reconstrucción de instituciones, reconstrucción de confianza, reconstrucción de un Estado, reconstrucción incluso de una mentalidad democrática, cosa que en Palestina se carece totalmente, porque y lo dicen los mismos palestinos, y yo entro mucho como analista y tal en un canal de televisión oficial de Palestina, me llaman cada vez que Pedro Sánchez hace algo, me llaman como diciendo, oye, esto es verdad. Yo les digo, vamos a ver, que no conocéis a Pedro Sánchez, y se me quedan un poco mirando como, en serio, jo, qué desilusión. Pero es que es verdad, les vende la moto ahí como que es un líder respaldado por la opinión pública en su país y tal. Les digo, vamos a ver, que él ha vendido su propio por 7 votos. Cuidado con este tío que os vende por nada, por una pata jamón para el Falcon os vende. Cuidado. Y es verdad, no es un tío de fiar, no es un tío que tiene un criterio razonable, no es un tío respetado ni por los países árabes, ni por Israel, ni por las potencias internacionales, ni por Estados Unidos, ni por Rusia. O sea, que es un tío que lo único que tiene es un Falcon y lo único que hace es dar titulares, como bien han precisado Isabel y Jesús, pues para seguir tirando arena en los ojos de sus votantes y hacerles creer que es un líder internacional cuando es un pamplinas. Y lo dañada que queda la imagen de España a nivel internacional, ¿no? Al final, a lo largo de esta legislatura entera que hemos visto de Sánchez y los meses que llevamos ahora, le hemos visto en unos escenarios más extraños, que si persiguiendo a Biden por los pasillos, que si luego reuniéndose con los dirigentes de Marruecos para liar la parda con el Sáhara, ahora se va a Palestina a reconocerlo él solo, cuando además es que hemos visto cómo todos los dirigentes de las grandes potencias de Europa, llámese Francia, Alemania, están pidiendo que eso, si se hace en todo caso, tendría que ser un reconocimiento multilateral, pues que Sánchez está buscando ya no solo algo unilateral, sino que está buscando algo bilateral en todo caso con Malta. Entonces, yo creo que la imagen de España se verá muy debilitada a nivel internacional, porque están viendo cómo el presidente de España, que no es tampoco que hayamos mandado al ministro de Exteriores o algún delegado, no, el presidente de España se está paseando por Europa en busca de un amigo para reconocer Palestina en contra de la voluntad de la Unión Europea, que no sé si querrá reconocer Palestina o no, cuándo, o si piensa que no es el momento, porque a día de hoy hay un conflicto en marcha y no es el asunto. Y luego también porque habría que hablar de si se reconoce con Hamás en el gobierno. Entonces, va a ser un daño que va a costar mucho de restablecer, ¿no, Isabel? Sí, además es que tú estás dando la clave. ¿Qué va a reconocer? O sea, ahora mismo un Estado en el conflicto que hay
¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a reconocer? ¿Qué fundamento tiene él para ir a reconocer nada? Vamos a ver, lo que un presidente, cuando me da igual el presidente francés o el presidente, independientemente, fíjate que pertenezcan a la Unión Europea o no, van a mirar por sus intereses. Lo hemos visto con Macron, que no pinta nada en Francia, quiero decir que es un pusilánime, y sin embargo, con Libia, si ha tenido que bajarse a negociar, baja a negociar porque mira por sus intereses. Pero ahora mismo Sánchez es una persona que no significa absolutamente nada, al contrario, que es un pamplinas y en ningún país, pero ni de Oriente ni de nada así le pueden recibir, pero poco más. Ahí no tiene ninguna influencia. Pero es que tampoco, lamentablemente, cuando va para mirar por los intereses de España. No, él va para hacerse una imagen de gran estadística, de gran negociador o de lo que sea. No hay ninguna base, no hay ningún fundamento y tampoco tiene ningún fundamento. Aquí podamos estar de acuerdo, ¿no?, de que se reconozca el Estado palestino. ¿En base a qué? O sea, ¿en base a qué tú vas a hacer ese reconocimiento en medio de un conflicto? No tiene sentido, pero es lo que te digo, tampoco va para defender ningún interés de España ni ningún algo que nos interese, negociar, energía, esto cuando sí, va... sí. No, o sea, él va, no sabemos a qué, a lucirse, a montarse en el Falcon y poco más. Y es lo que tú dices, al contrario, lo que nos deja es en una posición más debilitada, porque es un personaje que pues da vergüencita. Y la política exterior española, bueno, es que ya no significamos absolutamente nada y somos un país de, no sé si de tercera división o de cuarta división. O sea, España, la influencia que ha tenido por su posición estratégica y por donde está geográficamente situada, esta gente en estos 40 años la han destrozado, porque no es por volver a la época de Franco, pero si tú lees la historia, lo que ves es cómo en la situación de la que partía España después de la Guerra Civil, cómo fue situándose y cómo fue reivindicando su posición, ¿no?, en el mundo internacional y cómo lo fue consiguiendo al final. Y sin embargo, estos personajes han destruido todo lo que se hizo en esos 40 años. Jesús, si quieres puedes cerrar, nos queda un minuto o dos. Muy breve. Si mañana llegaran los marcianos a cualquier lugar de España, del mundo y aterrizara un platillo volante y salieran unos tíos allí con la cabeza grande y unas antenas, el primero que iba a ir allí a hablar con ellos y a negociarse y a ofrecerse como mediador de lo que fuera sería Pedro Sánchez. Independientemente de si esos marcianos fueran de verdad o sacados de una película de Spielberg, ¿no? Pedro Sánchez odia a España, porque nadie que no sea un odiador de España podría ser primer ministro, presidente del gobierno de España, gracias a los votos de los que no solamente dicen que odian a España, sino que han demostrado que odian a España, que matan por lo que odian a España, que quieren acabar con la nación española. Y por lo tanto, todo lo que hace, no solamente no lo hace por el bien de España, que por supuesto que no, es que no lo hace ni siquiera por el beneficio de su partido, lo hace por su propio beneficio. Es un tipo, lo que pasa es que como ya el partido lo ha asumido como algo suyo, no se nos olvide, Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista también. Que, ojo, alguien me dirá, es que la Internacional Socialista ha caído muy bajo, ya, pero por muy bajo que haya caído, es el presidente. O sea, él se cree que es Dios, no creo que crean Dios, pero una divinidad en la cual pues se ha metido dentro de su cuerpo y él puede hacer lo que quiere. ¿Y sabe lo que pasa? Que como todo lo que le rodea le da la razón, porque si no, no les pagaría el sueldo, claro, pues se lo sigue creyendo. Y por eso cuando luego lo único que le han dicho es apártate del pueblo, que este pueblo es un pueblo de ingratos y te van a insultar y te van a abuchear, apártate de ellos porque no te merecen. Y por eso su intención es no ir a sitios donde le puedan decir que si tiene el culo roto, que si... Cada vez quedan menos. Que si no sé qué. Y como luego hay gente que aún así aplaude y se hace fotos con él, pues sigue creyendo en esto. O sea, este personaje es un personaje que yo antes de ejecutarle, si hay un juicio sumarísimo, yo lo pondría para que le trataran muchos psiquiatras, porque estoy seguro que tiene una serie de enfermedades psíquicas peligrosas con los cuales se podrían solucionar los problemas de esos otros pobres enfermos psíquicos que ellos no quieren hacer el mal, pero es que él sí quiere hacer el mal.
Y cada vez le quedan menos sitios a los que ir sin que la abucheen. El otro día vimos que la abuchearon en Sevilla, luego lo del culo roto en Oviedo, y mira que son Sevilla y Oviedo, que no son los sitios más de derechas de España justamente, ¿no? O sea, cada vez le quedan menos sitios por ir sin que le griten cualquier cosa. Hemos llegado a las 10:30, hemos comentado la actualidad política de hoy, tanto el tema de las elecciones vascas como el reconocimiento, la búsqueda del reconocimiento de Palestina, la búsqueda de algún amigo por parte del presidente del gobierno en este reconocimiento de Palestina. Y bueno, hemos llegado hasta las 10:30. El programa de hoy, jueves 18 de abril, ha sido completo. Le damos las gracias tanto a Yousef Tensamani, a Isabel Valero y a Jesús Muñoz por habernos acompañado hoy. Le damos las gracias también a todos nuestros espectadores y oyentes, tanto en Informa Radio como en Estado de Alarma. Muy buenas noches a todos y nos vemos mañana de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Son muchas las maneras de definir a nuestra provincia. Segovia es su paisaje, sus campos, su luz al atardecer. Pero si tuviéramos que quedarnos con tan solo una palabra, la provincia de Segovia es auténtica inspiración, porque juntos hacemos historia, la de nuestros pueblos,